3 campanas que no podían sonar, 50 años de silencio y una noche, una de ellas, sonó. Pero antes de seguir con esta historia que te congelará la sangre, dinos desde dónde nos escuchas. Madrid, Barcelona, tal vez al otro lado del mar. Comenta y suscríbete al canal porque lo que estamos a punto de descubrir sobre el convento de Santa Lucna cambiará para siempre tu perspectiva sobre los monasterios antiguos de España. Esta es una historia que las piedras de Aragón quisieron olvidar, pero nunca la soltó. El invierno de 1786 llegó a Aragón con una intensidad que nadie recordaba. Las áridas tierras del norte de España, acostumbradas al calor del sol veraniego y al frío del invierno, se cubrieron de escarcha que no se derretía ni al sol del mediodía. Los campesinos de los alrededores de Calatayud murmuraban sobre aquel año maldito, sobre las cosechas perdidas, sobre el convento que se erguía en la colina como una cicatriz en el cielo gris. El convento de Santa Lucerna. De lejos parecía tranquilo. Sus paredes de piedra caliza resplandecían tenuemente bajo la luz del invierno, y el humo de su chimenea hablaba de vida, de calor, de hogar, pero los aldeanos de las cercanías lo sabían mejor. Hacía décadas que nadie ascendía a aquella colina en libertad. Ningún vendedor vendía allí. Ningún cura venía a decir misa. El convento vivía en una burbuja autoimpuesta, y las pocas veces que alguien se aventuraba a preguntar, ¿por qué siempre respondía de forma enigmática? Las hermanas protegen algo que no debe ser perturbado. Madre Isabel de Mendoza llegó al convento en los primeros días de diciembre. El viento del norte desgarraba la piel como cristales rotos. Tenía 32 años, algo mayor para una novicia, pero su caso era especial. Viuda desde hacía 3 años, sin hijos, con una pequeña fortuna que había donado a la iglesia, Isabel se había retirado a la clausura, no por anhelo místico, sino por cansancio del mundo. La acompañaba Sor Clara, una joven de apenas 19 años, de rostro angelical y mirada vivaz, que aún no había sido domesticada por la vida conventual. Le habían mandado allí sus padres, menor nobleza arruinada de Zaragoza, con la esperanza de que las disciplinas de Santa Lucerna domaran su espíritu rebelde. Cuando el carruaje las dejó frente a las puertas del convento, ambas mujeres sintieron el aliento en la nuca. Mismo, un escalofrío que no tenía que ver con el frío. Las puertas se abrieron para mostrar a una mujer alta y delgada, con rostro severo y ojos hundidos que parecían no haber dormido en años. Llevaba el hábito negro de la orden, sin el blanco habitual del tocado, y sus manos largas y huesudas se cruzaban sobre el pecho en una actitud que podía ser de oración o de defensa. Madre Isabel, hermana Clara, Sean, bienvenidas a Santa Lucerna. Soy Sor Inés, priora de esta orden. Su voz era suave, pero había un frío en ella que congelaría el viento. Entiendan desde hoy que este convento tiene sus propias reglas, diferentes a las de otros conventos. Aquí no preguntamos, aquí no investigamos, aquí obedecemos. Isabel se sintió tranquila, acostumbrada ya a la rigidez de las instituciones religiosas. Clara, en cambio, seguía con la mirada algo que le había llamado la atención, el campanario, erguido como un dedo acusador, y en lo alto del campanario, 3 campanas enormes, inmóviles, mudas. ¿Por qué no suenan las campanas?, preguntó ingenuamente Clara antes de que Isabel pudiera detenerla. El silencio que se produjo a continuación fue sepulcral. Sor Inés no se movió, pero algo en su rostro se tensó como si la pregunta fuera una ofensa imperdonable. «Porque no deben», respondió al fin, y se volvió. «Síganme. Os voy a enseñar vuestras celdas».
El convento era tan austero como cabría esperar de una orden penitencial. Los corredores de piedra, desnuda, iluminada solo por velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. El aire olía a incienso rancio, a humedad y a algo más, algo que no podía nombrar y que hacía que Clara apretara su rosario con más fuerza de la necesaria. Las celdas asignadas estaban una al lado de la otra, pequeñas habitaciones con un catre angosto, un crucifijo en la pared y una pequeña ventana que daba al patio interior. Isabel dejó su pequeño equipaje en el catre y se sentó, agotada por el viaje. Clara, en cambio, se asomó rápidamente a la ventana. El patio estaba vacío, pero algo en el centro le llamó la atención. Una cruz de hierro oxidada clavada directamente en la tierra y a su alrededor un círculo perfecto de piedras blancas que brillaban tenuemente bajo la lustecina del atardecer. «¿Qué es eso?», susurró Clara. Antes de que Isabel pudiera responder, una campana sonó. No las campanas del campanario estaban calladas, sino una pequeña campana de mano que resonó en algún lugar. Del convento. Era la víspera. Ambas hermanas salieron apresuradamente de sus celdas y siguieron el sonido hasta la capilla, una sala redonda y oscura donde las demás hermanas ya se reunían. Isabel enumeró rápidamente 12 monjas, todas vestidas de negro, todas con la misma expresión resignada. Ninguna sonrió, ninguna saludó. Sor Inés se colocó frente al altar, un altar inusualmente desprovisto de imágenes religiosas, adornado únicamente con velas negras y un trapo bordado con símbolos que Isabel no reconoció, y empezó a rezar en latín. Pero había algo fuera de ritmo en la cadencia, algo que no se correspondía con las liturgias familiares de Isabel. Las palabras eran ciertas, pero el ritmo era diferente. Y entonces algo sucedió que hizo que el corazón de Clara se detuviera. En medio del canto, una de las hermanas mayores, una mujer pequeña de rostro surcado de arrugas, alzó la vista directamente hacia Clara. Sus ojos, blancos y opacos por las cataratas, se centraron con una exactitud imposible y sin mover los labios, sin voz, pronunció 3 palabras que Clara leyó con horror. «No toquéis». Las rodillas de Clara se doblaron, pero Isabel las sostuvo con discreción, sin perder la compostura, mientras las oraciones continuaban. Terminadas las vísperas, las hermanas se dispersaron, mudas, sin palabras, sin miradas, sin tacto. Sor Inés se acercó a las nuevas, entradas lentas. «Mañana empiezan a trabajar. Hermana Clara, usted colaborará en la cocina. Madre Isabel, usted trabajará en el archivo del convento ordenando los papeles viejos». Hizo una pausa, sus ojos fijos en ambas de una manera inquietante. «Y recuerden, hay partes del convento donde tienen prohibido ir. La torre del campanario, el sótano bajo la sacristía y el ala oeste después del anochecer. ¿Entendido?». «Entendido», respondió Isabel. Aquella noche ninguna de las dos pudo pegar ojo. Clara se encontraba tumbada en su catre, mirando el techo de piedra, escuchando los ruidos extraños que parecían venir de las paredes, susurros que no eran viento, pasos que no estaban allí, un sonido metálico lejano como si alguien en el convento rozara las campanas prohibidas. Al otro lado de la pared delgada que compartían sus celdas, Isabel también estaba despierta, su mente analítica trabajando para descifrar lo que había visto. Algo estaba muy mal con Santa. Lucerna. No era solo la atmósfera sofocante o las reglas peculiares. Era algo más profundo, algo que sus instintos reconocían. Y entonces, antes del amanecer, ambas lo oyeron.
Un ruido demasiado tenue para ser el viento, pero no lo era. Era una resonancia lenta y profunda que parecía emanar de lo alto del campanario. No era un tañido, no era un repique, era un temblor, como si las campanas mudas estuvieran tratando de recordar cómo cantar. La luz gris del alba, apenas si lograba filtrarse a través de las ventanas angostas del convento de Santa Lucerna cuando Madre Isabel despertó con el cuerpo entumecido por el frío y la mente agitada por lo ocurrido la noche anterior. El tañido de las campanas aún resonaba en su mente como un eco imposible de ignorar. Se puso rápidamente el hábito negro que le habían entregado, una tela áspera y pesada que apestaba a naftalina y encierro, y salió de su celda justo cuando Clara salía de la suya, con ojeras, dichas y gestos alterados. «Tú también lo oíste», susurró Clara, agarrando el brazo de Isabel. «Sí», respondió Isabel en voz baja, mirando a ambos lados del pasillo vacío, «pero ahora no podemos hablar. Hay que comportarse con naturalidad y estar atento. Algo anda mal, Clara, y si queremos averiguarlo, debemos ser discretas». El comedor era una habitación rectangular y oscura, iluminada solo por velas que proyectaban sombras vacilantes sobre las mesas de madera oscura. Las hermanas ya estaban, sentadas y comiendo en silencio total pan negro y agua. Ninguna de las dos levantó la vista cuando Isabel y Clara se sentaron. El único ruido era el de las cucharas chocando contra los platos de barro y el crepitar de las velas. Sor Inés presidía desde la cabecera, sus ojos escrutadores recorriendo una y otra vez a las comensales. Cuando terminaron, se levantó y extendió sus manos sobre ellas en un gesto más de mando que de bendición. «Hermanas, a sus tareas. ¿Qué? Dios bendiga sus manos y selle sus labios». La frase resonó con un peso extraño, como una oración y una amenaza a la vez. A Clara la escoltó una hermana mayor y callada hasta la cocina, en tanto que a Isabel la llevó hermana Inés hasta una puerta de madera maciza al final del pasillo este. A primera vista sacó un juego de llaves antiguas, eligió una con mano experta y abrió la puerta con un crujido metálico que resonó en el pasillo. «El archivo», declaró hermana. Inés gestando hacia adentro. «Documentos de la orden desde su fundación en 1623. Su labor consiste en ordenarlos, limpiarlos y velar por su cronología». Se detuvo y su voz se volvió más seria. «Algunos papeles están sellados en rojo. Esos no se deben leer. Solo ordenar y regresar a su lugar». «¿Entendido? ¿Entendido?», respondió Isabel, con la voz neutra. Sor Inés la observó un instante, como si tratara de descifrar algo en su rostro, y al fin asintió. «Estará aquí sola, nadie la molestará. La campana pequeña tocará para el almuerzo». Y sin más, se fue cerrando la puerta tras de sí. Isabel se quedó inmóvil durante unos segundos, escuchando los pasos de la priora alejándose por el pasillo. Solo cuando el silencio se hizo eterno, dejó escapar el aire y miró a su alrededor. El archivo era más extenso de lo que había imaginado. Las paredes estaban forradas de estanterías de madera apolillada que llegaban hasta el techo, atestadas de archivos, libros encuadernados en cuero ajado y pergaminos amarillentos. El aire olía a papel viejo, a mojo, a ese mismo aroma inefable que había notado desde que llegó, algo metálico, casi sangre vieja e incienso. Se acercó a la primera estantería y revisó los papeles. La mayoría eran documentos rutinarios, listas de suministros, cuentas de gastos, correspondencia con obispados, nada revelador. Pero a medida que avanzaba, empezó a notar patrones.
Extraños, actas de defunción, muchas muertes. Entre 1640 y 1650 habían muerto más de 20 hermanas en extrañas circunstancias calificadas de enfermedades repentinas o accidentes nocturnos. En 1673 había muerto en una semana toda una generación de novicias, 7 jovencitas de entre 17 y 21 años. Causa de muerte oficial: fiebres. Isabel arrugó la frente. Eso no era normal, ni siquiera para el siglo X, y entonces vio el primer papel con el sello rojo. Era un rollo de pergamino, atado con un cordón rojo y sellado con cera roja. El sello llevaba un símbolo que Isabel no reconoció: 3 círculos entrelazados con una línea vertical atravesándolos. Su mano se extendió hacia el rollo casi sin pensar. Las palabras de Sor Inés resonaron en su mente: esos no se deben leer. Pero su curiosidad y su intuición de que algo terrible estaba siendo encubierto eran más fuertes. Rompí el sello con cuidado. El pergamino se desenrolló con un susurro seco. Letra hermosa, aunque trémula, en español antiguo y latín. Isabel acercó la vela para poder leer. Año del Señor 1736. 50 años de silencio. 50 años desde que Madre Beatriz, en su orgullo y desesperación, invocó lo que nunca debió ser invocado. Las campanas fueron selladas por el obispo Ramírez, quien demasiado tarde se dio cuenta de lo que había contestado a nuestras oraciones. Éramos 13 hermanas cuando empezó. 13. Almas suplicando salvación en tiempos de peste y hambre. Madre Beatriz halló el ritual en libros prohibidos llegados de Francia, libros que afirmaban poder invocar la protección divina a través del sonido de campanas consagradas bajo la luna nueva. Pero lo que llegó no era Dios. No escribo su nombre. Nombrarlo es traerlo de vuelta. Baste decir que las campanas, una vez tañidas, abrieron algo, una fisura entre lo que es y lo que no debería ser, y lo que pasó a través de nosotras. Se nutrió de nosotras. 3 hermanas murieron en la primera semana. Sus cuerpos fueron hallados en el campanario, sin marcas, pero con expresiones de terror absoluto en sus rostros. El obispo hizo un gesto de silencio. Las campanas fueron encadenadas, sus badajos retirados y fundidos, sus superficies ungidas con agua bendita durante 7 días seguidos. Y el tratado fue sellado. Mientras las campanas estén calladas, eso estará dormido. Pero si vuelven a sonar, Dios tenga piedad de nosotros. Almas. El pergamino se deslizó de las manos de Isabel. Su corazón se aceleró y un sudor frío le humedeció la frente a pesar del frío glacial del archivo. Eso no podía ser cierto. Debía tratarse de alguna alegoría religiosa, alguna metáfora sobre la tentación o el pecado, pero la vibración de la noche anterior, las palabras de las hermanas, el silencio del convento, la advertencia de la anciana, la víspera, no hagáis sonar. Todo encajaba de una manera que su mente racional se negaba a aceptar. Un ruido la sobresaltó. Pasos rápidos en el corredor exterior. Isabel enrolló de nuevo el pergamino e intentó volver a sellar la cera, pero era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe. Era la hermana Inés, y su rostro se había transformado. La frialdad se había convertido en algo más peligroso, rabia reprimida. ¿Qué hizo? Su voz era apenas un susurro, pero estaba tan cargada de intensidad que Isabel retrocedió instintivamente. Estaba ordenando, intentó aclarar. El sello estaba intacto cuando la dejé aquí. Sor Inés cerró la puerta a su espalda y caminó lentamente hacia Isabel. ¿Qué ha leído?
Isabel levantó la barbilla. «La verdad», respondió con firmeza. «He leído la verdad acerca de lo que ocurrió aquí hace 50 años, acerca de lo que Madre Beatriz conjuró, acerca de por qué las campanas están selladas». La cara de Sor Inés se puso más blanca que un muerto. «No entiende nada», murmuró. «No sabe lo que ha despertado en palabras. Los textos sellados están sellados por una razón. El saber es ya llamada, llamada». Isabel sintió un escalofrío en la espalda. «¿A qué, hermana Inés?» Cerró los ojos y por primera vez desde que Isabel la conocía, la mujer parecía no solo severa, sino aterrada. «A lo que espera en el silencio», murmuró, «lo que vive entre los ecos. Cada vez que alguien lo lee, cada vez que alguien piensa en él con demasiada fuerza, lo moldea, le da voz. Y cuando tiene voz, puede hacer sonar las campanas solas, como si el mundo hubiera estado esperando aquel instante para corroborar las palabras de la priora. Un sonido lejano, profundo, metálico, inconfundible. Don. Una de las campanas del campanario había tañido una vez, limpia, entera. Ya no era una vibración, era un timbre. Y en el silencio que siguió, ambas oyeron algo aún más aterrador. Pasos subiendo lentamente las escaleras de la Torre Prohibida. Pasos arrastrándose como si lo que ascendía llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Sor Inés sujetó a Isabel por los hombros. «Escúcheme», siseó. «Lo que sea que haga, no vaya al campanario, no importa lo que oiga, no importa quién diga que la llama, porque si va, si ve lo que hay allí arriba, no podrá volver atrás». La campana resonó en el convento de Santa Lucerna como una herida en el silencio. Madre. El aire parecía espesarse, volverse denso, irrespirable, mientras hermana Inés la soltaba abruptamente y se dirigía tambaleante hacia la puerta del archivo. «Todas a la capilla», ordenó la priora con voz temblorosa asomándose al pasillo. Ahora todas. El convento despertó en un caos silencioso. Las hermanas salieron de sus respectivas zonas de trabajo con expresiones que iban desde la confusión hasta el terror absoluto. Apareció Clara. Desde la cocina, con el delantal lleno de harina, buscó con la mirada a Isabel hasta que la vio salir del archivo. «¿Qué fue eso?», preguntó Clara, con la respiración entrecortada. Las otras hermanas, Isabel, las vi rezar con una desesperación que nunca había visto. Una de ellas, la anciana que me observó ayer, comenzó a llorar y a murmurar algo en un idioma desconocido. «Fue la campana», respondió Isabel en voz baja, tomando a Clara del brazo y caminando rápido. Hacia la capilla. Una de las campanas del campanario sonó y por lo que acabo de averiguar, eso no debería ser posible. Antes de que Clara pudiera decir algo más, llegaron a la capilla. Las 12 hermanas estaban ya en su lugar, arrodilladas en filas impecables, sus manos entrelazadas, sus labios moviéndose en plegarias silenciosas. Sor Inés se encontraba de pie frente al altar, pero algo había cambiado en ella. Ya no era la figura dominante y controlada que conocían. Sus manos temblaban mientras. Encendía las velas negras del altar y su expresión la envejecía 10 años. «Hermanas», comenzó, y su voz resonó con un eco extraño en la sala redonda. «Lo que hemos temido durante medio siglo ha comenzado. El silencio se ha roto. Una de las campanas ha tañido. Un susurro colectivo recorrió la capilla, sofocado pero evidente. Clara miró a Isabel con los ojos muy abiertos, buscando explicaciones que Isabel no podía proporcionar en ese momento. «No sabemos», continuó Sor Inés,
¿Cómo ni por qué? Sucedió, pero sabemos el precio. Hizo una pausa, su mirada paseando lentamente por cada una de nosotras. En las próximas horas, días, este convento será visitado. Veremos cosas, oiremos cosas, sentiremos cosas que no deberían estar ahí. Su voz se quebró. Puede que algunas de nosotras no lo logremos. El silencio que se produjo a continuación parecía pesado, como si le apretara el pecho. Isabel, en cambio, sentía que su mente racional estaba luchando. Guerra perdida contra lo que sus sentidos le decían que era real. Hay normas, continuó la priora recuperando la compostura. Normas que nuestras antepasadas grabaron con sangre. Primero, nadie en absoluto debe subir al campanario. Segunda, si oyen voces que los llamen por su nombre, no respondan. Tercero, si ven alguna hermana caminando sola de noche, no la sigan. Quien sea. Y cuarta, su voz se apagó en un susurro. Si suenan las 3 campanas, juntas, debemos salir de aquí inmediatamente y sellar este lugar desde fuera para siempre. Pero Madre Inés, se atrevió a decir una de las hermanas mayores, una mujer de rostro arrugado y voz vacilante. ¿Y si vuelve a aparecer? ¿Y si empieza a poseernos como poseyó a las hermanas de antaño? Sor Inés cerró los ojos y pareció que se iba a caer. «Rezamos», finalmente respondió. «Orar y luchar y esperar el amanecer». Llegué antes de que fuera demasiado tarde. La oración final fue una oración grupal más parecida a una súplica desesperada que a una oración litúrgica. Cuando las hermanas comenzaron a dispersarse, Isabel tomó a Clara del brazo y la arrastró a sus celdas. «Tengo que decirte lo que descubrí», susurró Isabel una vez que estuvieron en la celda de Clara con la puerta cerrada. «Y necesito que me expliques qué está pasando aquí». La noche siguiente. Ahora, mientras la luz gris del día de invierno se desvanecía en la noche, Isabel le contó todo lo que había descubierto en el pergamino sellado. Clara la escuchó, su rostro pasando del escepticismo inicial al horror. «Entonces, ¿las hermanas hace 50 años hicieron algún tipo de ritual?», dijo Clara, su voz apenas un susurro. «¿Y abrió algo?». «Eso es lo que el documento decía», respondió Isabel. «Pero, Clara, yo no creo en esas cosas. Soy una mujer instruida. He leído a los filósofos de la Ilustración. Estudié ciencias naturales. Debe haber una razón para todo esto. Una razón lógica para campanas que suenan solas después de 50 años de silencio». Clara la observó con incredulidad y temor. «Yo también quiero creer que hay una razón, Isabel. Pero has visto sus ojos. ¿Has olido este lugar? Aquí hay algo muy errado, algo más que superstición o histeria colectiva». Antes de que Isabel pudiera responder, un grito agudo resonó en alguna parte del convento. Ambas mujeres se pusieron en pie rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. El grito se repitió, más agudo, más desesperado, y luego se interrumpió. Salieron al pasillo justo a tiempo para ver a varias hermanas corriendo hacia el ala norte del edificio. Isabel y Clara la siguieron, sus pasos resonando en las piedras frías hasta un pequeño oratorio que solía ser para oración privada. Allí, en el centro de la habitación, se encontraba una de las hermanas más jóvenes, una mujer de unos 25 años llamada Hermana Lucía, en una especie de trance. Sus ojos estaban abiertos, pero en blanco, como si las pupilas hubieran desaparecido, y de su boca salía un susurro constante en una lengua irreconocible. Sus manos alrededor de su propio cuello, apretando hasta dejar marcas rojas en su piel, pero su rostro era de éxtasis, no de dolor.
Sor Inés se abrió paso entre la multitud y se adelantó. Se agachó a su lado, tomándola de los hombros. «Hermana Lucía, regresa con nosotros en el nombre de Pero». Antes de que pudiera terminar, Lucía giró la cabeza, más allá de lo natural, demasiado rápido, demasiado suave. Cuando habló, su voz era múltiple, como si muchas voces hablaran a través de su garganta. «Conocéis vuestros nombres, los habéis rezado, los habéis escrito, y cada letra es un hilo que nos une. Cada pensamiento es una puerta que se abre. Abre la puerta». Las piernas de Clara flaquearon, pero Isabel la sostuvo, aunque ella misma sentía que el terror ancestral se apoderaba de su razón. Sor Inés, con manos temblorosas, desató un rosario de su cintura y lo apretó contra la frente de Lucía. La respuesta fue rápida y furiosa. La hermana menor se contorsionó, su cuerpo arqueándose en formas imposibles, y un grito inhumano salió de su boca antes de caer inconsciente al suelo de piedra. El silencio que se produjo a continuación fue abrumador. Sor Inés se quedó arrodillada jadeando, mientras dos de las hermanas mayores revisaban el pulso y la respiración de Lucía. «Está viva», dijo una de ellas, «pero débil». «Llévenla a la enfermería», ordenó la priora, incorporándose con dificultad. «Y nadie, absolutamente nadie, esté solo nunca más. Caminamos juntas, dormimos juntas, rezamos juntas hasta que esta pesadilla termine». Mientras sacaban a Lucía del oratorio, Isabel se acercó a hermana Inés. «Quiero ver el resto de los documentos sellados», dijo con firmeza. «Si queremos saber qué está pasando, si hay alguna manera de detener esto, la clave debe estar en esos registros». Sor Inés la observó un instante y en sus ojos Isabel vio miedo y resignación. «Está bien», finalmente susurró. «Pero cuando lea lo que allí se halla, Madre Isabel, recuerde, el saber se paga y ese. El precio es más que curiosidad satisfecha». La noche se abalanzó sobre el convento de Santa Licerna como una mortaja. Las hermanas se reunieron en pequeños grupos en la capilla, rezando en un murmullo constante, mientras las velas arrojaban sombras danzantes en las paredes de piedra. Isabel y Clara se sentaron en una esquina con una pila de pergaminos sellados que hermana Inés había recuperado ella misma del archivo. Clara sostenía una vela mientras Isabel recitaba en voz baja, traduciendo del latín. Y del español antiguo, los papeles revelaban una historia más horrible cuanto más se leía. El primer ritual se llevó a cabo en 1686, en un período de hambruna y peste que había asolado la comarca. Madre Beatriz, angustiada por salvar a su comunidad, había conseguido un manuscrito francés de procedencia desconocida que prometía la protección celestial a través de campanas consagradas bajo ciertas condiciones astronómicas. Pero el ritual no había convocado ángeles. Había accedido a lo que los textos llamaban el espacio entre los ecos, un lugar o una cosa que habitaba en el interior del sonido. Y algo había pasado por allí, algo que se nutría de sonido, de voz, de pensamiento. Las primeras víctimas habían sido las hermanas que habían tomado parte en el ritual. Empezaron a oír voces, a ver sombras casi humanas, a sentir presencias en los pasillos. Una a una fueron apareciendo muertas o en estados catatónicos, sus mentes aparentemente vacías. El obispo Ramírez, informado, había consultado a letrados de la Inquisición, a exorcistas avesados. La conclusión había sido aterradora. No estaban lidiando con una posesión demoníaca común, sino con algo más antiguo,
algo que existía antes de que hubiera palabras para nombrarlo. El silencio había sido la única respuesta: sellar las campanas, prohibir ciertos libros, guardar voto de silencio parcial, y durante 50 años había. Ha funcionado hasta ahora. Pero, ¿por qué ahora?, preguntó Clara, su voz temblando. ¿Qué cambió? Isabel iba a responder cuando oyeron pasos en el pasillo exterior de la capilla, pasos lentos, arrastrados, que se detuvieron frente a la puerta. Todas las hermanas en la capilla se quedaron quietas, sosteniendo la respiración. Los pasos se alejaron, lentos, y entonces oyeron algo que les heló la sangre en las venas. Una voz suave, casi reconfortante, cantando una canción en francés antiguo, una canción de cuna que decía que los niños dormían bajo campanas que nunca sonarían. Y la voz provenía del campanario. Sor Inés se levantó de golpe, su cara blanca como la cera. Nadie lo obedece, ordenó. Nadie se acerca a... Pero era demasiado tarde. Sor Lucía, que se encontraba en la enfermería, apareció en la puerta de la capilla. Sus ojos permanecían blancos y opacos, y su rostro estaba inusitadamente sereno. Sin hablar, sin reconocer a nadie, se giró y caminó hacia el campanario. «¡Deténganla!», gritó Sor Inés. Pero cuando dos de las hermanas trataron de tomarla, Lucía las apartó con una fuerza que no debería haber tenido. Siguió como un sonámbulo, obedeciendo a una voz que nadie más podía escuchar. Isabel se decidió. Haciendo caso omiso a los gritos de protesta de hermana Inés, salió corriendo de la capilla. Lucía, Clara, sin pensarlo, la siguieron. Madre Isabel, hermana Clara, no, pero era demasiado tarde. Ambas mujeres corrieron por los pasillos oscuros, tras la forma fantasmal de Lucía, que ascendía las escaleras de piedra hacia la torre prohibida. El aire se enfriaba a cada paso, y el olor a metal se hacía más fuerte, casi mareando. A la puerta de la torre del campanario, Lucía había desaparecido en la oscuridad de arriba. Isabel se detuvo, sin aliento, con la mano en la manija de hierro oxidado de la puerta. «Isabel», susurró Clara, tirando de su brazo. «Sor Inés nos dijo que no subiéramos, que si veíamos lo que había». «Lo sé», respondió Isabel, pero su mano no soltó la manija. «Pero Lucía está arriba. Y si hay respuestas, si hay alguna manera de detener esto». Un grito se escuchó en la torre, un grito no humano. Y entonces, una tras otra, las 3 campanas comenzaron a tañer. Don, don, don. El mundo entero se estremeció con cada campanada. El sonido de las 3 campanas sonando al unísono no se parecía a nada que la Madre Isabel hubiera escuchado antes. Antes, no era solo sonido, era algo que te penetraba, que te resonaba en los huesos, que te vibraba en los dientes. Cada campanada parecía distorsionar el aire, enviar ondas de energía a través de las llamas de las velas y agrietar las piedras antiguas. Clara se tapó los oídos, encogiéndose de dolor, pero Isabel, por alguna razón, se quedó de pie, mirando hacia la oscuridad de la escalera que subía al campanario. La mente racional gritaba que escapara, que descendiera y se uniera a sus hermanas en la capilla, pero algo más fuerte, algo que podría haber sido valentía o simple obstinación, la mantuvo allí. «Debemos irnos», gritó Clara por encima del ruido de las campanas. «Sor Inés dijo que si las 3 tocaban, Lucía está ahí arriba», respondió Isabel con la misma fuerza. «No podemos dejarla». Y antes de que Clara pudiera detenerla,
Isabel abrió la puerta y subió las escaleras. La escalera de caracol era estrecha y empinada, sus escalones desgastados por siglos de uso. Las paredes de piedra estaban rebosadas de una humedad viscosa que resplandecía tenuemente a la luz de la vela que Isabel había cogido. Mientras ascendían, pues Clara, a pesar del miedo, no había podido quedarse atrás. El aire se volvía más frío, más pesado, como si estuvieran entrando en algo que no era precisamente espacio. Las campanas seguían sonando, pero ahora había algo diferente en el sonido. No era un ritmo constante. Los sonidos resonaban en ráfagas erráticas, como si intentaran formar palabras, sílabas en un idioma que la mente no podía comprender, pero que el cuerpo reconocía en algún nivel primordial. Alcanzaron la parte superior de la escalera y se encontraron con una puerta de madera vieja entreabierta. La luz que brillaba en el interior no era el resplandor dorado de las velas, sino algo más tenue, más enfermizo, un blanco azulado que latía al compás de las campanas. Isabel apartó la mirada. Puerta. Lo que vio al otro lado le cortó la respiración. La cámara del campanario era redonda y en ella colgaban 3 campanas enormes de maderas oscuras. Pero no eran campanas tocadas por badajos, no había cuerdas, no había mecanismos. Simplemente sonaban por sí mismas y con cada tañido el aire a su alrededor se distorsionaba en ondas casi visibles, que se extendían como anillos en agua turbia. Y en medio de la habitación, justo debajo de la campanas, estaba Sor Lucía, pero no estaba sola. Había gente a su alrededor. Al principio, Isabel pensó que eran sombras movidas por la luz alienígena, pero luego se dio cuenta de que tenían sustancia propia, aunque esa sustancia no era materia. Eran formas humanas, pero vacías, como recortes en la tela de la realidad. Y de esas formas venía el sonido, no de campanas, sino de estas cosas ecos de algo que una vez había sido humano. Clara se ahogó un grito detrás de la mano. Isabel. Una de las figuras se volvió hacia ellas y, aunque no tenía rostro, ambas sintieron que las observaba, las analizaba, las reconocía. Nuevas voces. Susurró la figura, aunque no tenía boca. El sonido simplemente surgió, en sus mentes, nuevos ecos para el vacío. Lucía, que había estado de pie como una estatua, se movió. Sus manos se elevaron lentamente hacia las campanas y al tacto del bronce frío, un latido de energía visible recorrió toda la estructura. Las paredes de piedra vibraron y del techo se extendieron pequeñas fisuras. «¡Lucía!», gritó Isabel, corriendo hacia ella. «¡Lucía! ¡Basta!». Pero la hermana menor no la escuchaba. Sus labios se movían, rezando en esa lengua imposible que hablaban las figuras. Y las campanas sonaban, cada vez más fuertes, más insistentes, como si anunciaran una fiesta o un duelo. Clara, encontrando una valentía que no sabía que tenía, se acercó al otro lado de la habitación tratando de alcanzar a Lucía desde otro punto, pero una de las figuras le salió al paso. De cerca, Clara podía ver cosas horribles. La figura vestía lo que parecía un hábito monástico raído hasta la transparencia, y aunque no tenía cara, algo en su postura, en la inclinación de su cabeza, parecía reconocerlo. «Hermana Clara», susurró la forma, tan joven, tan llena de preguntas sin respuesta. «¿Sabes qué? ¿Qué somos? Somos lo que queda cuando el sonido se traga el alma. Somos los ecos de las que llegaron antes». «No, no puedo», dijo Clara, retrocediendo. «No lo es.
Madre Beatriz pensó lo mismo hasta que intentó llamar a los ángeles y se dio cuenta de que en el vacío, entre el silencio y el sonido, solo estábamos nosotras, hambrientas. Isabel, sin hacer caso a las figuras, llegó hasta Lucía y la tomó por los hombros, apartándola de las campanas. Pero cuando sus manos hicieron toque, una avalancha de imágenes invadió su mente. Vio el convento hace 50 años. Vio a 13 hermanas reunidas en esta misma cámara, con las campanas recién instaladas, relucientes y nuevas. Vio a Madre Beatriz, severa y desesperada, leyendo de un viejo manuscrito mientras las demás lo repetían. Observó cómo las campanas resonaban, no por manos humanas, sino por algo más, algo que había escuchado la llamada como un depredador al aroma de la sangre. Y vio como una por una las hermanas fueron transformándose. Sus voces se superponían, hablando en tonos que no eran los suyos. Sus movimientos eran como marionetas, y cuando intentaron interrumpir el ritual, cuando intentaron silenciar las campanas, fue demasiado tarde. Ellas mismas eran parte de la máquina, ecos, sombras de sonido atrapadas entre el ser y el no ser. Isabel soltó a Lucía, su respiración entrecortada por el llanto, corriendo por sus mejillas. Ahora comprendía lo que vivía en el campanario. No era un demonio en el sentido clásico, no era algo ajeno, era un sedimento, un precipitado de las propias hermanas que habían llevado a cabo el ritual inicial. Sus mentes, sus espíritus, si se quería llamar así, habían sido tragados por las campanas, se habían convertido en parte del instrumento, y cada vez que las campanas tañían, esos ecos se intensificaban, tomaban cuerpo, intentaban terminar el ritual interrumpido hace medio siglo. «Clara», dijo Isabel, su voz temblando pero firme, «baja y trae a Sor Inés. Dile que necesitamos el manuscrito original, el que usó Madre Beatriz. Debe haber una manera de revertirlo, de liberarlas. No te voy a dejar sola, no hay tiempo para explicaciones». La voz de Isabel se abrió paso como un látigo. «Y si no lo detenemos, Lucía terminará como ellas. Ve». Clara dudó un instante antes de asentir y salir, bajando escaleras a toda prisa. Isabel se quedó sola en la cámara del campanario con Lucía y las formas fantasmales. Las campanas seguían sonando, pero ahora parecían sincronizarse, encontrando un ritmo, trabajando hacia algo. Una de las figuras se acercó más a Isabel. Esta era diferente, más corpórea, más sólida, y cuando habló, su voz llevaba autoridad, liderazgo. Madre Beatriz, se identificó la figura, confirmando las sospechas de Isabel Oló. ¿Qué queda de ella? Has leído nuestras palabras, has conocido nuestra historia, ahora comprendes. No nos pueden exorcizar porque no somos invasoras, somos de aquí y cada voz nueva que llega nos completa. «¿Pero por qué?», preguntó Isabel, su voz rompiéndose. «¿Por qué seguir? ¿Por qué no dejarlo ir?» La risa de Madre Beatriz sonó a campanas rotas. «Soltar. Llevamos 50 años oscilando entre la vida y la muerte. Ni vivas, ni muertas, ni silencio, ni sonido. Lo tocamos todo, pero no podemos tocar nada. Lo oímos todo, pero no hablamos. Y nos pides que solo dejemos ir. La única forma de ser libres es terminar el ritual, traer suficientes almas al eco y entonces tal vez podamos ser». Lucía empezó a convulsionar y sus ojos blancos sin pupilas, se volvieron hacia Isabel. Al hablar, lo hacía con muchas voces. «Acompáñanos, Madre Isabel. Sé el puente, termina lo que iniciamos y prometemos no más dolor, no más incertidumbre,
solo el eco de la vida compartida. Por un instante, uno terrible y tentador, Isabel consideró ceder. La perspectiva de no más soledad, no más responsabilidad, no más carga, solo rendirse al sonido eterno, era casi tentadora. Pero entonces pensó en todas las otras hermanas que todavía estaban vivas, en todas las que vendrían después si este lugar no era limpiado. No habló en voz alta. No dejaré que te comas a nadie más. Se oyeron pasos apresurados en la escalera. Clara volvía y traía a la hermana Inés y a 2 hermanas mayores. Inés portaba un cofre de madera oscura cerrado con múltiples candados. El manuscrito declaró. Inés irrumpió en la habitación, su rostro resuelto aunque con miedo en sus ojos. Y algo más, algo que las hermanas anteriores dejaron como último recurso. Abrió el cofre y sacó un libro de páginas amarillentas y un frasco de vidrio con un líquido plateado en su interior. Aceite consagrado durante 7 semanas, sucesivas por 7 sacerdotes distintos, explicó. Nunca se ha utilizado porque cuesta. ¿Qué sacrificio?, preguntó Isabel. Sor Inés la miró a los ojos. Una voz humana, recitando las palabras de reversión mientras el óleo es ungido en las campanas. Pero las palabras devoran la voz de quien las dice. Es un silencio eterno, una muerte del sonido interior. Las formas fantasmas se agitaron y las campanas resonaron con mayor urgencia, como si fueran la amenaza. No lo hagas, advirtió la voz de Madre Beatriz. El precio es demasiado alto, no merece la pena. Pero Isabel ya había decidido. Estiró la mano hacia el libro y el frasco. Dime qué hacer. La aceptación del sacrificio por parte de Madre Isabel se abatió sobre la celda del campanario como una sentencia. El viento que soplaba a través de las ventanas de la torre aulló de nuevo, y las formas fantasmales se encogieron, sus formas volviéndose más densas, más desesperadas. Las campanas redoblaron con una urgencia frenética que sacudió el convento. Sor Inés abrió el libro con manos temblorosas, sus dedos rozando las páginas hasta llegar al pasaje señalado con una cinta roja deshilachada. La escritura era antigua, casi ilegible, una mezcla de latín eclesiástico y algo aún más antiguo, algo que parecía anterior al latín clásico. El ritual debe seguirse al pie de la letra, dijo Inés, su voz apenas audible sobre el ruido de las 34 minutos y 4 segundos en el patio. Campanas. En primer lugar, el aceite se aplica a cada campana mientras se recitan las palabras de apertura. Segundo, el oficiante debe permanecer debajo de las campanas mientras prosigue la oración. Y tercero, su voz se rompió. Cuando se hayan dicho las últimas palabras, las campanas deben tañer por última vez, pero ya no ellas, sino manos humanas. Clara se agarró al brazo de Isabel. Debe haber otra manera. No puedes hacer esto. Perderás la voz para siempre. ¿Cómo vas a vivir sin hablar? Sin ti no viviré, interrumpió Isabel, poniendo su mano sobre la de Clara. Y eso es más de lo que estas pobres almas han podido hacer en 50 años. Si mi silencio les trae paz, si salva a las futuras hermanas, entonces es un precio que estoy dispuesta a pagar. Las formas fantasmalmente se agitaron con mayor intensidad. Madre Beatriz apareció más nítida que nunca y por primera vez Isabel pudo reconocer rasgos en su rostro fantasmal. Una mujer que una vez fue hermosa con ojos que habían visto tanto amor como desesperación. No entiendes, susurró la aparición. No solo tu voz perderás. El ritual requiere que el sonido se transmita.
Tu voz, tu canto, tu palabra, todo será consumido por las campanas para liberarnos. Y eso es tortura. Hemos visto morir hermanas en formas horribles, pero nunca he visto a nadie sobrevivir a la transferencia de sonido. Entonces seré la primera, respondió Isabel con una determinación que se sorprendió a sí misma. Sor Inés le entregó el frasco de aceite bendecido. Era más pesado de lo que parecía, y el líquido plateado en su interior se agitaba con una viscosidad antinatural, como si estuviera vivo. Al tomarlo en sus manos sintió el calor del cristal, tan diferente del frío antinatural de la cámara. Las palabras están aquí, dijo Inés señalando el texto del libro. Son largas, intrincadas. Si fallas una sola sílaba, el ritual fallará y las consecuencias. Se detuvo, incapaz de seguir. Entiendo, respondió Isabel escrutando el texto. Las palabras eran intrincadas, fonéticamente casi perversamente impronunciables, pero había un patrón, una estructura que la mente entrenada de Isabel comenzó a descifrar. Era como una ecuación matemática escrita en palabras, cada sílaba tejiendo sobre la anterior, creando una fórmula que desató lo que el ritual original había atado. «Quiero que todas ustedes bajen», ordenó Isabel mirando a Clara, Inés y las demás hermanas. «¿Tengo que hacer esto sola?» «No», se quejó Clara. «Si algo va mal, si necesitas ayuda, si algo va mal, no habrá ayuda», interrumpió Isabel, suave pero firme. «Y no voy a poner en peligro a nadie más. Por favor, Clara, hazlo por mí». Hubo un momento de tensión, de voluntades opuestas. Finalmente, Clara asintió, las lágrimas cayendo por sus mejillas. «Oraré por ti», susurró. «Rezaré todos los días hasta que vuelvas». «Lo sé», sonrió Isabel. Por un momento dejó que Clara viera toda la serenidad que había hallado en su resolución. «Y esas oraciones me fortalecerán». Las hermanas bajaron las escaleras lentamente, sus pasos haciendo eco en la piedra como un contrapunto al caos de las campanas. Cuando la última de ellas se desvaneció, Isabel se quedó sola con Lucía, todavía en trance, ajena a todo, y las formas fantasmales que ahora cerraban el círculo alrededor de la cámara. Isabel desató el tarro de aceite y trepó por la escalera de madera hasta la primera campana. Cada paso resonaba bajo sus pies, y el aire se espesaba a medida que subía. Cuando llegó a la campana mayor, alargó la mano y tocó el bronce frío con los dedos aceitados. La reacción fue inmediata. La campana resonó, profunda, más que oírse, sintiéndose en el pecho. El aceite se extendió sobre el metal, como si estuviera vivo, creando diseños plateados. Y entonces Isabel recitó. Las primeras palabras se atascaron en su lengua, chocando con consonantes imposibles y vocales que no pertenecían a ningún idioma actual. Pero entonces algo increíble sucedió. Su voz empezó a transformarse, a cantar con armónicos inhumanos. Era como si las palabras mismas estuvieran moldeando su habilidad para hablar, afinándola para este propósito antes de devorarla por completo. Las formas fantasmales gritaron, no con sonido, sino con pulsos de presión que sangraron los oídos de Isabel. Pero ella no se detuvo. Siguió rezando mientras se dirigía a la segunda campana, untando el aceite, sintiendo cómo su garganta se apretaba. Ardor en un dolor que iba más allá de lo físico. Madre Beatriz apareció frente a ella, su rostro fantasmal contorsionado por el dolor. «Detente. No sabes lo que estás haciendo. El dolor, el vacío que vendrá, es peor de lo que puedes imaginar».
Pero Isabel la atravesó, su cuerpo a través de la aparición como si fuera humo, y siguió hacia la tercera y última campana. Su voz ahora era múltiple, como si hablara en capas de sonido superpuestas, y con cada palabra, algo se arrancaba de ella. No solo su habilidad para hablar, sino su habilidad para pensar en palabras, para codificar sus pensamientos en lenguaje. Era como si estuviera perdiendo una parte de sí misma. Al tercer tañido, todo el campanario se iluminó de plata. Las grietas en las paredes se cerraron, el aire frío se detuvo y todo quedó en silencio. Ni el viento se atrevía a soplar. Isabel se tambaleó por la escalera y se colocó justo debajo del centro de las 3 campanas. El libro abierto en sus manos revelaba las últimas palabras del ritual. Estas eran las mayores, las más peligrosas. Eran las palabras que sellarían la transferencia. Su voz, apenas audible, inició la última estrofa. Las formas fantasmales comenzaron a desvanecerse. Madre Beatriz fue la última en ceder, y antes de desvanecerse extendió su mano fantasmal hacia Isabel. No era un acto de agresión, era de agradecimiento, de liberación. Gracias, susurró, su voz finalmente tranquila. Gracias por finalizar lo que no pudimos. Cuando las últimas palabras abandonaron la boca de Isabel, el mundo se detuvo. Por un momento no hubo tiempo, no hubo espacio, solo un punto de luz infinita y silencio. Y entonces Isabel sintió que algo era arrancado de ella, no violentamente, sino con terrible totalidad. Su garganta se apretó, no literalmente, sino como si lo hiciera, de una manera mucho más profunda. El lugar en su mente que albergaba a las palabras, al lenguaje, se quedó en blanco. Quedó un eco, un recuerdo de lo que había sido tener voz, pero la cosa en sí ya no estaba presente. Cayó de rodillas, su boca abierta en un grito silencioso que no emitía sonido. Las campanas sonaron por última vez, pero esta vez era diferente. Ya no era el sonido corrupto y polifónico de antes, sino algo limpio, algo casi celestial. Y con ese sonido, las cuerdas que me ataban, que habían retenido cautivas a las almas durante medio siglo, se rompieron al fin. Luz blanca y cálida llenó la habitación. Ya no era la luz enfermiza de antes, sino algo puramente divino. Y en esa luz, Isabel vislumbró por un instante las formas de 13 mujeres, ya no espectros sin rostro, sino hermanas humanas plenas, que la observaban con gratitud antes de desvanecerse en la luz, finalmente libres. Lucía se desplomó en el suelo, inconsciente, pero respirando. Su cara finalmente se rompió. La paz, el trance había pasado. Ahora el silencio real, no el silencio sofocante del convento, sino el silencio reparador del mundo. Isabel se quedó arrodillada, las lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas mientras asimilaba su nueva realidad. Nunca más hablaría, nunca más cantaría, nunca más podría hablar sus pensamientos, sus sentimientos, sus oraciones. Era un vacío que sabía que nunca se llenaría. Llenaría, pero había valido la pena. Pasos apresurados subieron la escalera. Entró primero Clara, luego hermana Inés y las demás. Al ver a Isabel arrodillada y a Lucía inconsciente en el suelo, Clara corrió hacia ella. «Isabel, lo hiciste. Están...» Se interrumpió al ver la cara de Isabel, su boca moviéndose sin emitir sonido. «Oh, no. Oh, Dios, no». Isabel levantó una mano, rozando la mejilla de Clara en un gesto tranquilizador. Sus labios articularon palabras mudas. «Estoy bien. Están libres».
Sor Inés se acercó, sus ojos inspeccionando la cámara alterada. Las campanas resplandecían como si hubieran sido limpiadas. El aire ya no olía a sangre y acero, sino a piedra fría y cera de velas. Las presencias sofocantes se habían ido. «Lo hiciste», susurró la priora, arrodillándose junto a Isabel con una reverencia que nunca antes había mostrado. Tras 50 años de oscuridad, finalmente trajiste la luz de vuelta a Santa Lucerna. Las siguientes horas fueron un torbellino. Lucía fue llevada a la enfermería donde, para tranquilidad de todos, despertó sin recordar lo sucedido en el campanario. Las hermanas limpiaron y reconsagraron el convento, y Isabel tuvo que aprender a moverse en un mundo sin voz. Clara se hizo su intérprete permanente, capaz de descifrar sus labios y sus señas con una dedicación que revelaba amor fraternal. Entre las dos crearon un código de comunicación que, aunque sencillo, le permitía a Isabel interactuar con la comunidad. 3 días después del ritual, al amanecer, las hermanas se reunieron en el patio, donde Clara había avistado la cruz de hierro rodeada de piedras blancas. Sor Inés relató que era un monumento para las 13 hermanas que habían fallecido en el ritual original, oculto durante décadas por vergüenza y temor. «Pero ya no hay vergüenza aquí», dijo la priora. «Solo agradecimiento por su liberación final». Isabel se arrodilló ante el monumento, sus labios moviéndose en una plegaria silenciosa. Y aunque no podía oírse a sí misma, sentía que sus palabras o la intención de ellas llegaban a quien tuviera que oírlas. El invierno se retiraba lentamente. La escarcha que había envuelto Aragón durante semanas se fundió bajo un sol más cálido. Las aldeas vecinas que habían rehuido el convento durante años comenzaron a mandar tímidas delegaciones. Encontraron un lugar cambiado en el que las hermanas trabajaban con paz verdadera en sus rostros, y las campanas sonaban ahora, no siempre, no obsesivamente, pero en el momento justo. Cada mediodía y al anochecer su sonido limpio y agudo resonaba sobre las colinas, no para anunciar muerte o desgracia, sino solo el paso del tiempo sagrado. Clara se sentaba a veces con Isabel en el campanario, ya no prohibido, sino lugar de meditación, y leía trozos de la escritura o le contaba historias. Isabel escuchaba, atentamente, hablándose con señas. Y aunque a veces lloraba por la voz de su amiga, también sabía que Isabel había ganado algo, una serenidad que iba más allá de las palabras. Un mes después del ritual llegó una carta del obispado de Zaragoza. Habían oído hablar de sucesos extraños en Santa Lucerna y mandaban a alguien a investigar. Cuando el padre Mateo, un hombre de mediana edad y de mirada escéptica, llegó, escuchó la historia completa, contada a trozos por hermana Inés, Clara y otros testigos. Inspeccionó el campanario, leyó los documentos sellados y solicitó hablar con Madre Isabel. A través de Clara como medium, Isabel le transmitió su versión, su decisión y lo que había vivido. El padre Mateo se quedó callado un rato tras oírlo todo. Finalmente, habló. «He estado investigando supuestas posesiones y fenómenos paranormales durante 20 años. He visto fraude, histeria, incluso cosa que no puedo explicar, pero nunca, nunca. He visto un sacrificio como el suyo, Madre Isabel». Se arrodilló ante ella con todos mirando. «La Iglesia reconocerá lo que ocurrió aquí. Santa Lucerna será consagrada de nuevo y su historia, su verdadera historia, se guardará como prueba de que incluso en la noche más oscura, la luz puede abrirse paso».
Los años que siguieron convirtieron a Santa Lucerna en un lugar de peregrinación discreto, no en busca de milagros o manifestaciones sobrenaturales, sino como retiro para quien buscaba sosiego. En el silencio, Madre Isabel, ahora la hermana silenciosa, se convirtió en guía espiritual de muchos que aprendieron que la comunicación sin palabras revelaba más que cualquier sermón. Clara se quedó a su lado durante décadas, envejeciendo juntas, compartiendo una comprensión que trascendía las palabras. Y cuando tocaban las campanas, las dos alzaban la vista hacia la torre, agradecidas pensando en las 13 almas que por fin descansaban en las tardes de invierno, cuando el viento del norte traía recuerdos del terrible diciembre de 17.886, las hermanas se reunían en la capilla. Y aunque Isabel no cantaba con ellas, su presencia muda era más elocuente que cualquier voz, porque era la encarnación de la mayor enseñanza de Santa Lucerna. A veces, el mayor acto de fe no es hablar, sino callar para que otros encuentren la paz, y en el silencio, un silencio conquistado. Sacrificio y amor. El eco que resonaba no era de almas perdidas en agonía, sino de gratitud eterna. Un eco que resonaba a través de las piedras del convento, a través de las campanas consagradas, a través de los corazones de aquellos que habían presenciado el milagro oscuro y hermoso de la redención. Las campanas de Santa Lucerna nunca volverían a estar en silencio, pero ahora anunciaban algo distinto, que incluso las heridas más profundas pueden sanar, que incluso la oscuridad más profunda puede ser superada, transformada, y que a veces el precio de la libertad es caro, pero siempre merece la pena pagarlo. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha impresionado el sacrificio de Madre Isabel y el secreto de las hermanas Brumas, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada suscripción nos permite continuar mostrándote historias que profundizan en los rincones más oscuros y extraños de la historia. Cuéntanos en los comentarios. ¿Te hubieras atrevido a hacer lo que hizo Isabel? ¿Qué pagarías por salvar a otros? Hasta la próxima historia. Hasta entonces, escucha el silencio.